Que el Señor nos bendiga el día de hoy. Ha sido un día difícil, peleado con nuestra hermana Arisbet todo el día, con no, todo el día, pero agradezco porque hemos podido llegar a su casa de oración, porque a pesar de todo Dios ha tenido misericordia con nuestra vida. Entregar su palabra quizás para muchos es difícil, para otros es fácil, porque primeramente la palabra es para uno, porque Dios quiere demostrarnos, hablar a través de su palabra para nosotros y nos quiere enseñar. Así que le pido que esté clamando, que esté clamando en todo momento. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor se encuentra en San Juan, en el libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 15. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si hemos llegado aquí es porque hay un propósito detrás de todo esto. También le damos la bienvenida a aquellos que se encuentran a través de las redes sociales, a través de Génesis en Sintonía, que la bendición sea también alcanzando para ellos. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en San Juan, capítulo 15. Nos ponemos de pies como en reverencia a la palabra del Señor. Dice, lleva por título, dice Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Hasta ahí me ha entregado el Señor. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 4, donde dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dice, después dice el 5, dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esa es otra versión, pero es la misma palabra. Que el Señor bendiga este mensaje. Creo que la palabra permanecer es una de las más, para mí, en lo personal, es una de las más potentes dentro de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque es una de las más difíciles que nosotros podemos llevar. Porque si nosotros no permanecemos en los caminos del Señor, de nada nos sirve quizás muchas otras cosas. Porque nosotros tenemos que basarnos bajo este libro, bajo esta receta, bajo estas leyes que están dentro de la Biblia. Dentro de las promesas del Señor debemos llevar y guiar nuestra vida, pero para eso debemos permanecer, para que Dios sea con nosotros en todo momento. ¿Qué quiere decir la palabra permanecer? ¿A alguien se le ocurre? Para entender un poco más. Dice que la palabra permanecer quiere decir es quedarse. Quedarse en un lugar, quedarse para poder
aprender y crecer dentro de los caminos en todo tipo de ámbitos. Si nosotros, por ejemplo, permanecemos en un trabajo, quizás no entramos a un lugar no sabiendo nada, pero con el tiempo va a pasar el tiempo y vamos a aprender nuestro trabajo, nuestra labor. Los mismos niños cuando entramos a los colegios, entramos quizás no sabiendo nada, pero dentro de todos los años que permanecemos dentro de la escuela, dentro del colegio, terminamos aprendiendo, terminamos sabiendo muchas cosas que quizá al principio nosotros no sabemos. Pero para eso tuvimos que permanecer un largo tiempo para poder aprender, ¿verdad? Dice que los cristianos estamos inseparablemente de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos una conexión con Dios para que Dios nos vaya enseñando constantemente y Él sea con nosotros. Dice, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos permanecer en el Señor? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podemos quedarnos aquí para poder conocer de su palabra? Para poder tener una conexión con el Señor, nuevamente volvemos a tener una oración. La oración, estudiar las Escrituras, congregarnos, estar constantemente aprendiendo de sus enseñanzas para que el Señor sea constantemente con nosotros, tener una relación con el Señor, ser leal, que muchas veces eso nos cuesta hacer, porque normalmente nosotros debemos ser fiel a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros tenemos, pero muchas veces fallamos. Si muchas veces le fallamos al Señor porque no somos leales, porque en algún momento lo traicionamos, porque en algún momento nosotros le damos vuelta a la cara dentro de nuestra vida. Pero el Señor está ahí, siempre dispuesto a nosotros. Quizás para nosotros que somos mujeres, las que estamos dentro de un matrimonio, pucha que nos cuesta quizás ser leales a nuestro esposo, ser fieles a nuestro esposo, porque somos seres humanos y fallamos. Muchas veces queremos mandar a los maridos a la punta del cerro, como se dice por ahí, porque nos cuesta estar con la otra, compenetrar con la otra persona. Pero si estamos con el Señor y Él está en medio de nosotros, todo es más llevadero, porque podemos respirar, podemos decir, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Dice, las aflicciones en la vida siempre las vamos a tener. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener problemas en nuestra vida, sean grandes, sean muchos, sean pequeños, quizás sean significantes comparados a otras personas que pueden tener problemas más graves, pero en el fondo son problemas de nosotros y nos duelen, y esos problemas muchas veces nos llevan a perder la conexión con el Señor, porque dice, el Señor no me responde, el Señor no me escucha. Entonces, ¿qué hago? Mejor me voy, pum. Si el Señor no me responde. Pero cuando nosotros permanecemos en el problema, buscando a Dios en oración, presentándole nuestras peticiones de oraciones, vamos a tener un resultado en la prueba. Porque toda prueba que nosotros pasemos, hay un propósito detrás de todo esto. Porque el Señor nos está podando aquellas ramas que no nos sirven, que no nos van a edificar. Si nosotros permanecemos en los caminos del Señor, le buscamos y reconocemos que Él es nuestro número uno en nuestra vida, vamos a dar frutos. Frutos primeramente en nuestra vida, porque por nuestros frutos muchas veces nos van a conocer, porque van a ver un cambio verdadero, un cambio genuino. Si el día de ayer yo era otra persona en los caminos del Señor, Dios fue podándome para que hoy día sea una mejor hija del Señor, conforme a la voluntad que Él tiene para mi vida. Pero lo importante es avanzar, no importando el problema que nosotros podamos tener muchas veces económico, muchas veces en nuestros matrimonios, nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestros trabajos, que estamos sin trabajo. Pero el Señor siempre va a estar con nosotros, porque todo proceso que nosotros vamos a pasar en nuestra vida es bueno, es bueno. No nos apartemos del Señor, porque Él dice en su palabra que si nosotros permanecemos en Él, Él va a estar constantemente con nosotros. Dios nos sustenta a diario. A diario. Muchas veces nos falta quizás el dinero, pero Dios ya nos está sustentando en el aire que respiramos,
en los alimentos que tenemos, en quizás vemos a nuestra familia, a nuestros hijos que están bien, que tienen salud. Hay personas que realmente están enfermas y están mal y pasan su vida quizás en el hospital con sus hijos, como madre me imagino, y nosotros que tenemos todo, estamos bien. Debemos de agradecer al Señor en todo momento. Puede estar todo nublado en nuestra vida, todo, pero cuando comprendemos y entendemos, cuando podemos respirar en medio de nuestro problema, en medio de nuestra dificultad, vamos a entender que el Señor está con nosotros. Y ya no va a estar la desesperación, vamos a poder respirar y decir, Señor, detrás de todo esto hay un propósito. En una ocasión, nosotros con mi esposo, él lleva como 6-5 años trabajando en Santiago. Es difícil llevar quizás un matrimonio a la distancia, ver a mi esposo quizás cada 15 días. Yo creo que si hubiera sido otra persona, dice, ya nos separamos y nos dividimos cada uno por su lado, porque ¿qué relación perdura y permanece así en el tiempo? Es difícil porque yo, por ejemplo, necesito el apoyo de él, no sé, que ya esté en la casa y yo pueda cocinar y él cocinar y yo hacer el aseo, ya nos estamos complementando y nos estamos ayudando mutuamente. Pero si, por ejemplo, yo pienso que me toca el aseo, el almuerzo, bueno, pero ahora no está mi suegra, el aseo, el almuerzo, todo a mí es una carga quizás emocional que yo pueda tener. Entonces, él me dijo un día, no, yo ya me aburrí, el Señor no me escucha. Me dijo así, no, yo ya estoy cansado, siempre le pido lo mismo. Llevo no sé cuántos años pidiendo lo mismo. Y yo le dije, bueno, yo también me he desesperado, también le he reclamado al Señor por qué nos permite llegar hasta esta instancia. Entonces yo le dije, ¿sabéis qué más? Detrás de todo esto hay un propósito. Porque si tú no hubieras permanecido todo este tiempo allá, no hubieras aprendido todo lo que llevas aprendido, todas las capacitaciones que llevas en tu vida. Porque el día de mañana Dios te va a usar en lo que tú sabes. Quizás hay muchos carabineros aquí en Talca que no saben lo que él sabe. Y va a ser quizás, si Dios dijo que lo iba a traer, va a ser un puntal para aquellos para que se puedan capacitar el resto. Entonces, veámosle el lado amable a la situación. Entonces me decía, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, porque yo en Santiago no he perdido el tiempo, porque que va para allá, que va para acá, ¿qué dónde está ahí en capacitación? ¿Qué está ahí haciendo? Y ella siempre está haciendo cosas, siempre está estudiando, siempre está aprendiendo. Me dice, para que no me quede tiempo de ocio. Así que, pero aún así podemos entender que si nosotros en nuestra dificultad, quizás es que estoy pasando en mi vida y nos aferramos al Señor, el Señor va a estar conmigo siempre, va a estar con mi familia y con mis hijos, que Él nos va a guardar y no nos va a desamparar, porque yo me estoy aferrando a la promesa que el Señor nos está haciendo aquí. Cuando sabemos y entendemos dónde estamos parados, si en la roca o en la arena, podemos entender que si estamos en la roca, estamos en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos estar en Dios. Sentir a Dios es maravilloso en nuestra vida. En altos y bajos nosotros debemos permanecer. En la tristeza y en la alegría nosotros debemos permanecer. En la escasez y en la abundancia nosotros debemos permanecer en Dios, porque todo se lo debemos a Él. Quizás para nosotros es mucho más fácil permanecer en un trabajo porque el trabajo nos da remuneración, porque nos pagan por lo que nosotros estamos haciendo. Pero permanecer en el Evangelio quizás es difícil, porque nosotros permanecemos en el Evangelio por gratitud a Dios, porque Dios nos enseña, porque detrás de todo esto que nosotros estamos caminando en este camino, que muchas veces es de amargura y de tristeza, pero tenemos a nuestro mayor consolador al lado, porque sabemos que vamos a ganar nuestra corona. No importa el color que sea la corona que tengamos, no importa dónde nos sentemos en la mesa que el Señor nos tiene preparado, lo importante es llegar a su presencia. No todo el mundo permanece, ¿sabía usted? No todas las personas, porque hay personas que se apartan en medio de la dificultad, porque no aguantan quizás la soledad o el problema que están pasando, porque no entienden quizás y se van. Y es más fácil irse, apartarse del Señor y decir, yo en mi casa estoy bien.
pero créame que es difícil, pero no es imposible. No todo el mundo tiene las agallas para seguir a Cristo. ¿O usted cree que fue fácil para los discípulos llegar y dejar a su familia atrás y seguir al Señor? Cuando Él dijo, no, que no dejaré padre ni madre, de hecho hay uno que le preguntó, maestro, quiero ir mi padre falleció, quiero ir. Y el Señor, ¿qué cree que le respondió? Que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, imagínense el pobre discípulo ahí quizás con su corazón triste porque perdió a un familiar, a su padre, y no poder quizás ir a dar su último, no sé, estar ahí. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Que el Señor tenga misericordia en nuestra vida. Atrevámonos a quedar en el Evangelio, en estos caminos. No sigamos una religión porque la religión muchas veces tiene fallas. Sigamos a Dios, sigamos su palabra, que Él nos enseña cómo nosotros debemos de ser delante de su presencia para ser hijos buenos. Que lo más importante, seamos hijos buenos. No seamos hijos seamos hijos de tropiezo para otra persona. Edifiquemos bien en nuestra vida para que nuestra vida marche bien con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Tengamos la presencia del Señor para que Dios se pueda glorificar en nuestra vida. Si nosotros permanecemos, Dios va a decir, la hermana Paola permaneció, entonces voy a confiar en ella y le voy a dar un fruto. Qué hermoso que el Señor se fije en nosotros, en nuestra quizás infidelidad delante de Él, pero lo intentamos, avanzamos, queremos tener frutos buenos. Queremos que el Señor nos pode para que crezcamos mejor, crezcamos bonito. Normalmente, por ejemplo, en el mes de septiembre, julio, septiembre, se podan, por ejemplo, los rosales. Toda planta en algún momento se debe de podar. ¿Para qué? Para que florezcan mejor, para que quizás den mejores frutos, los que son frutales, los árboles, por ejemplo. Cuando se podan las vides, yo me acuerdo que trabajaba en viña, teníamos que podar las matas de las viñas, de las uvas, los parrones, no me acuerdo cómo se llaman en estos momentos. ¿Para qué? Para que produjeran más fruto, ¿cierto? Porque ellos tienen que pasar da fruto, después no sirve, hay ramas que no sirven, que se secan, y hay que podarlas y hay que arrancarlas. ¿Para qué? Para dar un buen fruto. Dice, para que Dios confíe en nosotros, sigamos buscando al Señor. ¿Vale la pena permanecer en el Señor? ¿Vale la pena permanecer en el Señor? Sí, cierto. Siempre vale la pena seguir adelante, buscando al Señor. Permanezcamos en quien nos creó, en quien nos formó, en quien es el Rey del universo. Permanezcamos en Él. Sin Él nosotros no somos nada. Si nosotros nos apartamos, el Señor quizás no va a estar en nosotros. Porque aquí lo dice, pues los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos. Separados de mí no pueden hacer nada. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Pero si nosotros tenemos a Él en nuestra vida, podemos avanzar. ¿Es difícil? Sí. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Nos cuesta muchas veces congregarnos? Sí. Porque muchas veces estamos cansados, tenemos dificultades. Pero aferrémonos a su palabra, que el Señor va a estar con nosotros. Pero no nos apartemos porque el Señor no se agrada, porque el Señor se entristece cada vez que nosotros nos vamos, que el Señor quizás un día pudiendo venir a su casa de oración a congregarnos, a podernos alimentar espiritualmente y no lo hacemos, Dios se va a entristecer. Porque no estamos siendo hijos agradecidos, hijos gratos delante de la presencia del Señor. Sigamos adelante, mi hermano, sigamos orando, quizás por muchas veces a quien nos dañó nuestra vida. Que es difícil orar por aquel que nos hizo daño. Pero si nosotros oramos por aquella persona que nos dañó en algún momento, ¿quién va a ganar? Somos ganadores, porque vamos a saber perdonar en nuestra vida y no tener ataduras con la otra persona.
sigamos intimando con Dios a través de la oración, a través de la búsqueda del Espíritu Santo, a través quizás de la alabanza. Las alabanzas son oraciones cantadas y hay alabanzas que son hermosas y que nos permiten llegar a la presencia del Señor. Quizás muchas veces nuestro cuerpo debe alabar completo a Dios. Cuando muchas veces venimos a la casa de oración y estamos cantando oraciones, ¿se ha fijado que estamos en movimiento? Inconscientemente empezamos a movernos y cantamos y nuestro cuerpo está en movimiento. ¿No ha pasado? ¿Se han sentido? Que van para allá y de repente chocan con el hermano de al lado. ¿No ha pasado? Es porque nuestro cuerpo completo está alabando a Dios. Porque nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos están completamente alabando a Dios. Y eso es lo que Dios se agrada de nuestra vida, de nuestro corazón. Él siempre está con nosotros. Alegrémonos, mi hermano, porque Él está con nosotros. Porque Él quiere buenos frutos para nuestra vida. Porque Él es la vid verdadera. Si nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sigue siendo Dios. Esta es una invitación a atrevernos a permanecer en el Señor. Es difícil para la juventud, es difícil para las mujeres, para los varones, para todos los hijos de Dios permanecer en el Evangelio. Permanecer teniendo fe en que Dios sí está con nosotros. Atrevámonos, seamos audaces, seamos valientes en este caminar. A pesar de las dificultades que podamos tener en nuestra vida, Dios está con nosotros. A pesar de que estemos atravesando quizás el problema más amargo de nuestra vida, que estemos en el desierto más árido que podamos haber. Pero permanezcamos en el Señor. En el desierto se dan, por ejemplo, los cactus. No sé si lo ubican los cactus. Y uno se pregunta, ¿cómo permanecen los cactus en el desierto? ¿Cómo permanecen en el desierto? Los cactus tienen agua en su interior, en sus raíces. Mientras más profundas están las raíces del cactus, es mejor. ¿Cómo están nuestras raíces dentro del Evangelio y dentro del Señor? ¿Cómo están nuestras raíces? ¿Cómo está nuestra conexión con el Señor? Porque a pesar de la dificultad del cactus, del calor, del frío, sigue ahí, en medio del desierto. Y en medio del desierto nosotros debemos de buscar al Señor. Parar un momento y decirnos, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que todo lo que quizás yo estoy pasando en este día, en este momento, quizás amargo, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que lo que tú quieres para mi vida es bueno. Porque todo lo que proviene del Señor es bueno. Muchas veces le preguntamos, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Y siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando la palabra correcta es, ¿para qué estoy pasando esto? ¿Para qué tengo que crecer en esta área? ¿Para qué, Señor, tú me quieres utilizar el día de mañana? Esa es la palabra correcta que nosotros quizás debemos preguntarle al Señor. Mi hermano, no nos quedemos, sigamos caminando los caminos del Señor. Mi hermana decía que estaba contenta porque hemos llegado a su casa de oración, a pesar de que quizás en otros países no se pueden congregar. Tenemos esta facilidad, tenemos esta esencia en nosotros que podemos alabar al Señor todos juntos. En Israel no se pueden congregar, en Corea del Norte no se pueden congregar, y en muchos países así no se pueden congregar. No está permitido abrir las puertas para que la gente busque sanidad espiritual, sanidad del alma. Y nosotros que tenemos la libertad debemos ser agradecidos, porque aún nos podemos parar en un cantón de la calle y decirle que el Señor le ama, que el Señor viene pronto. Tenemos la libertad, en otros países no la tienen. Nuestro pastor decía, contaba un testimonio que nuestra casa es quizás ¿cuántas Biblias tenemos? Y en otros lados ni siquiera tienen una. Y nosotros estamos más que bendecidos donde estamos en esta nación, a pesar que quizás es una nación que le dio vuelta el rostro al Señor. Pero aún así nosotros somos hijos del Señor y Él tiene misericordia de nuestra vida y Él todos los días va renovando su amor por nuestra vida. Seamos hijos agradecidos, permanezcamos en el Señor, no nos apartemos porque lejos de Él nosotros no somos nada. Que el Señor les bendiga.
atrevámonos a quedarnos en los caminos del Señor. No nos apartemos. Eso es lo que el Señor me decía el día de hoy. Que a pesar de quizá de todas las dificultades que yo pueda estar pasando en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, quizás la lejanía muchas veces nos ha entristecido nuestro corazón, pero Dios me dice, hey, estoy aquí para ti. Y lo que estoy haciendo para ti, para tu matrimonio, para tu vida, es bueno. Porque Él trata con mi vida, trata con su vida y trata con todos aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad. Que el Señor le bendiga. Para mi Dios que vive sea honra y gloria y para mí siempre sea su misericordia. Inclinemos nuestro rostro y nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor.